Pues abramos nuestras Biblias en esta oportunidad a Hechos 2. Ya estamos en el capítulo 2, aunque no lo creáis. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer versículo 1 al 13. Hechos 2, del 1 al 13. Hechos 2, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra que es fiel. Y yo te pido que tú me puedas usar en esta mañana, que puedas permitir que el tiempo de estudio pueda dar el resultado que tú deseas, que yo pueda ser fiel al texto, que pueda aplicar fielmente el pasaje, que yo pueda no meterme en el camino de lo que tú quieres comunicar a tu iglesia. Señor, tú tienes algo para decirnos en esta mañana, estamos convencidos de eso. También estamos convencidos que tú puedes usar este mensaje también para convencer a alguien de pecado y convencer a alguien de su necesidad de ti para salvación. Así que llena nuestros corazones de valor, llena nuestros corazones de certeza y convicción para llevar a cabo la misión que nos has dado para hacer. Que tú puedas hacer crecer tu obra como solo tú puedes hacer en tu tiempo y a tu manera, pero que nosotros seamos fieles haciendo nuestra responsabilidad. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Admiro a las personas que pueden conducir a casi cualquier sitio sin tener que usar un GPS. Yo definitivamente no soy así. Yo podría haber ido al mismo sitio 50 veces y todavía pondría la dirección en el GPS por si acaso me pierdo. Y si no me crees, puedes preguntarle a Eduardo. Cuando estábamos haciendo la remodelación aquí, íbamos a un sitio una y otra vez y siempre me tenía que decir Eduardo: a la izquierda, a la derecha, aquí, allá. Me he dado cuenta que las personas que no necesitan GPS tienen tres cosas en común. Conocen las vías principales de su ciudad, provincia o país. Saben qué vías usar para llegar al destino deseado. Y, para mí esto es lo más importante, que me cuesta mucho a mí, observan las señales de orientación para saber si están yendo por la dirección correcta. Prestan atención a las señales. Las señales, por lo tanto, dan certeza a estos conductores. Certeza de que van por buen camino. Los ves por ahí conduciendo sin estrés. Estos son los que conducen tan confiados que puedes hablar con ellos de lo que sea mientras conducen y no se distraen. Ese es el valor de las señales. Te dan certeza. Todos sabemos lo que es ir al baño en un lugar público. Entramos al baño correcto sin dudar. ¿Por qué? Porque los baños están claramente señalizados. ¿Alguna vez has ido a un baño que usa señales raras? ¿No convencionales?
Ahí sí que no tienes certeza. Te quedas afuera esperando hasta ver a alguien de tu sexo entrar o salir del baño y entonces te atreves a entrar. En otras palabras, las señales te dan certeza, pero solo si son claras. Y cuanto más urgente e importante es la realidad que deseamos conocer, más necesarias son las señales claras que apuntan a esa realidad y nos dan certeza. Por ejemplo, es importante saber dónde estás yendo cuando estás conduciendo a un destino en particular. Es urgente saber cuál es el baño que te corresponde cuando tienes una necesidad biológica. Pero es más urgente y necesario saber cuáles son las salidas de emergencia de un cine, por ejemplo, que está en llamas y repleto de personas. Más vale que ese cine tenga señales bien iluminadas y claras para indicar el camino de la salvación. Hermanos, nosotros tenemos la misión más importante y urgente del universo. Nosotros hemos sido comisionados por Cristo, el Rey entronizado, a proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero, ¿cómo sabemos que tenemos el poder para llevar a cabo semejante misión? Sabemos que Cristo prometió a sus apóstoles que enviaría al Espíritu Santo y así los capacitaría para la misión. Pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo realmente ha venido así como Cristo prometió? Sabemos que Lucas nos dijo que la misión de Cristo continúa por medio de la iglesia, pero ¿cómo sabemos que Cristo realmente está activo en su iglesia hoy? ¿Cómo sabemos que Dios está llevando a cabo su eterno plan por medio de nosotros? ¿Cómo sabemos que la misión será exitosa? ¿Sabéis quién más seguramente tenía preguntas así? El hombre a quien Lucas escribió este libro. Lucas escribió Lucas Hechos, así me gusta llamar estos dos libros, Lucas Hechos, a Teófilo, porque quería que Teófilo tuviese certeza acerca de su fe y su misión como parte de la iglesia, en medio del territorio hostil en el que se encontraba en los años 60 del siglo I. Y que relató muy cuidadosamente Lucas, que dio certeza a Teófilo y debería darnos certeza a nosotros hoy en relación a todas las preguntas que acabo de mencionar. La respuesta la encontramos en nuestro pasaje de hoy. Hoy vamos a ver las señales que Dios manifestó a su iglesia reunida en el día de Pentecostés, unos pocos días después de la ascensión de Cristo, que dieron certeza a la iglesia. Estas señales fueron clarísimas y apuntan a dos realidades que son extremadamente relevantes para la misión de la iglesia hoy. El título del mensaje hoy es La certeza pentecostal. La certeza pentecostal. Flavius, que tiene la habilidad de ver mis sermones, porque compartimos un archivo de Dropbox, y creo que la mayoría de vosotros conocéis a Flavius, me dijo, nunca pensé que titularía su mensaje La certeza pentecostal. Bueno, ¿qué significa pentecostal? Significa relativo a Pentecostés, es lo único que significa. Entonces, estamos hablando de una certeza que viene por consecuencia de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y la pregunta que vamos a contestar es la siguiente. ¿Qué sabemos con certeza como iglesia a la luz de las señales del día de Pentecostés? ¿Qué sabemos con certeza como iglesia a la luz de las señales del día de Pentecostés? La respuesta es esta. Esta es la respuesta que vamos a ver en el mensaje. Y esto en realidad van a ser los dos puntos. Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, capacitándonos para nuestra misión. Y dos, Dios está atrayendo y recogiendo a su pueblo esparcido por todas las naciones bajo el cielo para traerlos a su reino. Entonces, vamos a ir por partes en esta mañana. ¿Qué sabemos con certeza como iglesia a la luz de las señales del día de Pentecostés? Número 1, Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, capacitándonos para nuestra misión. Hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Y lo hace con tal claridad que produce en nuestros corazones certeza acerca de su veracidad, acerca de su fidelidad.
Consideremos las promesas de Cristo a sus discípulos. Cristo anunció a sus discípulos que sufriría, moriría y resucitaría en Lucas 9:22. Os animaría a verlo en vuestras casas, ese pasaje, Lucas 9:22. ¿Y qué sucedió? Cristo sufrió, Cristo murió y Cristo resucitó. Y de su resurrección, Lucas nos dice en Hechos 1:3, que Cristo se presentó vivo a sus apóstoles con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo no solo cumplió su promesa, sino que lo hizo de tal manera que no podía haber duda alguna que eso es lo que había sucedido. Lo mismo sucedió con la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Jesús había dicho en Hechos 1:5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo que Cristo había dicho que sucedería. Dentro de no muchos días, más o menos 9 días, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y vino con tal claridad que no podía haber duda alguna que Dios había cumplido su promesa. Quiero que veáis conmigo el relato de la venida del Espíritu Santo en los primeros 4 versículos. Mira qué dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, que dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo 1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés? ¿Qué era Pentecostés? Era una de las 3 fiestas anuales del calendario judío, del calendario agrícola, judío. Las otras 2 eran la fiesta de los tabernáculos y la Pascua. La fiesta de Pentecostés era conocida como la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias, eso es, de la cosecha de las espigas en el Antiguo Testamento. Se llamaba Pentecostés, que significa 50 en griego, porque se llevaba a cabo 50 días después del primer día de la Pascua. Lucas menciona el detalle de la fiesta seguramente en parte para que Teófilo pudiese saber exactamente cuánto tiempo después de la ascensión de Cristo vino la promesa del Padre. Si Cristo ascendió 40 días después de su resurrección, como nos dice Hechos 1:3, y Pentecostés venía 50 días después de la Pascua, sabemos que más o menos 9 días después de la ascensión de Cristo vino el Espíritu Santo. Y luego dice que estaban todos unánimes juntos. Podemos deducir por el contexto inmediato que los que estaban reunidos en ese día eran los mismos 120 que estaban reunidos en el aposento alto en el pasaje que predicó nuestro hermano Jere el domingo pasado. Es posible que estaban en el mismo lugar, pero no podemos estar seguros acerca de eso. Lo que sí sabemos con seguridad es que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia ese día acompañado por 3 señales sobrenaturales. Una señal audible, una señal visible y una señal del habla. Quiero que veáis estas 3 señales conmigo. Primero dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo, que dice, un estruendo. Esa sería la señal audible, un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas. Aparecieron, esa sería la señal, ¿qué? Visible, como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ¿qué? Hablar en otras lenguas. Esa sería la señal del habla o señal de locución, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Sabemos que estas señales eran sobrenaturales también, porque Lucas usa la expresión como de, para describir 2 de los fenómenos. Dice, en versículo 2 al 3, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
No había, ¿por qué usa esta expresión cómo de? ¿Cuándo usas este tipo de palabras? Cuando no sabes cómo explicar lo que está sucediendo, porque no tienes categorías para explicar. No había fenómenos naturales que explicaban lo que había sucedido, que él había experimentado antes, o los que lo vieron en ese momento. Lo único que podía hacer Lucas era tratar de comparar las señales con fenómenos naturales que su audiencia conociese. Las primeras dos señales eran tan claramente sobrenaturales que no había duda alguna que la tercera señal también lo era. Por eso dice en el versículo 4 que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No había duda alguna. No había duda alguna que era el Espíritu de Dios quien había caído sobre ellos y les estaba capacitando para llevar a cabo esa tercera señal, la señal del habla. La primera señal, según los testigos oculares, porque recuerda, Lucas no estuvo ahí. Lucas hizo un trabajo muy diligente, lee el prólogo de Lucas, entrevistando, esa sería la palabra más cercana que conoceríamos hoy en día de lo que hizo, entrevistando, preguntando cómo fue a las personas que sí lo vieron. Y según los testigos oculares a quienes Lucas preguntó, esa primera señal claramente vino del cielo, no había duda alguna que venía del cielo, procedía del cielo, y era un estruendo que se asemejaba a un fuerte viento que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Alguna vez has experimentado un ruido tan poderoso que llenó todo el espacio en el que te encontrabas? Mi madre me cuenta de los tornados que ella experimentó cuando era niña en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Y ella me decía que los tornados, porque tuvo uno en especial que pasó muy cerca de su casa, y me dijo que era como si un tren estaba pasando justo enfrente de tu casa. Y el sonido, obviamente, era algo que te llenaba de temor y llenaba todo el espacio. Un tornado o un huracán es una buena comparación porque es un sonido causado por el viento. Y ese es el tipo de sonido que experimentaron. La segunda señal era una señal visible. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los que estaban presentes en ese día. Ahora, creo que todos tenemos que admitir que esa señal es un poquito extraña. La escena es la siguiente. Hay una gran llama de fuego que se va dividiendo y repartiendo sobre todos los presentes. Y la forma de las llamas que se han posado sobre cada uno de los que están presentes es la de una lengua, el órgano de la lengua. Imagínate lo que hubieses pensado si hubieses visto esa señal. Pero en realidad la señal visible explica la señal del habla. Porque en la tercera señal comenzaron a hablar. ¿En qué? En lenguas. En lenguas, ¿verdad? Entonces hay casi como un juego de palabras, porque la misma palabra para el órgano también es la palabra para ese fenómeno de hablar en otros lenguajes. Ahora, ¿cuál era el propósito de estas señales? El propósito era dar certeza a los que estaban dentro de la casa. Porque no había nadie más ahí en ese momento, ¿o no? Los que estaban dentro de la casa. ¿Y quiénes estaban dentro de la casa? La iglesia. ¿Certeza de qué? De que el Espíritu Santo realmente había venido sobre ellos en cumplimiento de las palabras de Cristo y la promesa del Padre. Y que les había capacitado para su misión. No podía haber duda alguna que eso es lo que había sucedido. Las señales pueden parecer arbitrarias para nosotros, pero para los que las experimentaron, la realidad a la que apuntaban era clarísima. ¿Por qué? Porque estas tres señales eran señales, o este tipo de señales, eran señales que Dios ya había usado en el Antiguo Testamento para manifestar su presencia de forma especial. Dios en el Antiguo Testamento se había manifestado con sonidos, con fuego y por medio de milagros del alba. Os voy a dar un par de ejemplos para que veáis que esta audiencia habéis entendido muy bien que Dios estaba manifestando su presencia en medio de ellos.
que no podía haber duda de lo que Dios estaba haciendo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 18, aquí tenemos uno de los pasajes que nos hablan de lo que sucedió cuando Dios dio su ley a Moisés en el monte Sinaí. Mira los fenómenos que experimentaron en ese día el pueblo de Dios. Dice en el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18. O sea que aquí tienes un sonido fuerte que estremeció a todos los presentes. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él ¿en qué? En fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es curioso que cuando Dios estaba constituyendo a su pueblo y dándole su ley en el monte Sinaí, Él se manifestó de esta manera. Y cuando Dios estaba constituyendo a su iglesia, se manifestó de forma sobrenatural también. Luego dice en Números 11, versículo 24 al 25. Aquí tenemos un pasaje donde el pueblo estaba murmurando porque querían comer carne y Moisés estaba ya hastiado porque era el único a quien todo el mundo iba a hablar con él. Y Dios le dijo, mira, yo voy a separar a 70 varones, quiero que separemos a 70 varones y yo voy a poner tu espíritu sobre ellos. ¿Y sabes cuál era el espíritu que reposaba sobre Moisés? Era el espíritu de Dios. ¿Qué sucedió? Os lo voy a leer. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y mira qué hizo. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron? Profetizaron y no cesaron. ¿Qué sucedió? Un milagro del habla. No hablaron en lenguas, no tenemos ninguna razón para pensar que hablaron en otros lenguajes, pero sí profetizaron. Y era evidente de que Dios había hecho una obra ahí. Hermanos, estas señales fueron clarísimas y dieron certeza a los 120 que estaban reunidos en la casa en el día de Pentecostés de que el Espíritu Santo realmente había venido sobre ellos, capacitándolos para su misión. Ahora, ¿os imagináis lo que hubiese sucedido? Estaba hablando con Mayra el otro día de esto. Si la venida del Espíritu Santo no hubiese sido acompañada de estas 3 señales sobrenaturales, ¿cómo hubiese sabido la iglesia primitiva que el Espíritu Santo realmente había venido sobre ellos? Pero gracias a las señales no podía haber duda alguna. ¿Y sabes cómo sabemos que ellos sabían que el Espíritu Santo había venido sobre ellos? Solo tienes que leer cómo salieron a proclamar el Evangelio. Ellos sabían que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. No había duda alguna. Tenían certeza. Y ese es el propósito de las señales. Ahora, piensa conmigo por un momento, ¿por qué Lucas relató este suceso en Hechos? Nosotros creemos en la inspiración de todas las Escrituras. Creemos que todo lo que se escribió exactamente como Dios quería que se escribiese. Pero Dios usó instrumentos humanos. Entonces el instrumento humano tomó decisiones, aunque al final todas las decisiones que tomó eran las decisiones que Dios quería que tomasen. Pero Lucas tomó una decisión, relatar este suceso. Y Dios quiso que lo hiciese. ¿Por qué? Para que Teófilo y nosotros tuviésemos la misma certeza. Queridos hermanos, las señales del día de Pentecostés apuntan a una realidad indubitable. Esa palabra la aprendimos hace 3 semanas. ¿Qué significa indubitable? Que no puede dudarse. Me encanta esa palabra, la voy a usar más. Indubitable. Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, capacitándonos para nuestra misión. Y las señales que acompañaron la venida del Espíritu Santo resuelven algunas dudas que podríamos tener quizá después de leer el capítulo 1 de Hechos. Por ejemplo, una duda que quizás se podría presentar después de leer el capítulo 1 es esta.
¿Es la misión de Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Es esa misión solo para los apóstoles? O sea, nos puede quedar la duda. ¿Por qué? Porque podemos pensar, bueno, ese mandato en ese momento se lo dio Cristo solo a los apóstoles. ¿Es para nosotros? ¿Es la misión solo para un grupo especial dentro de la iglesia? Por ejemplo, ¿es solo para hombres? Para dar un ejemplo. La respuesta contundente que nos da nuestro pasaje de hoy es no. ¿Cómo lo sabemos? Porque aunque Jesús mandó a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, y se los dijo a ellos, hasta que llegase la promesa del Espíritu Santo, y aunque Jesús dijo a los apóstoles que recibirían poder cuando llegase el Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, cuando el Espíritu Santo vino, no vino solo sobre los apóstoles. Vino sobre todos los que estaban reunidos en la casa. Eso significa, hermanos, que el poder y el mandato es para la iglesia en su totalidad. Y no solo para los apóstoles. Pero también significa que el poder es para las mujeres, no solo los hombres. ¿Os acordáis de la descripción de los que estaban reunidos en el aposento alto en Hechos 1:14? Que vimos el domingo pasado. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y si lo lees rápidamente, puede que ni lo pilles. Dice, con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, si el mismo grupo de personas, si tenemos razones para pensar que sí, estaban reunidos allí, eso significa que las mujeres también estaban reunidas. Y cuando vino esa señal visible de lenguas repartidas posándose sobre cada uno de ellos, todos hubiesen podido ver que también esas lenguas repartidas posaron sobre las mujeres que estaban presentes ahí. Hermanas, yo quisiera hablar con vosotras un poquito en este momento. Hermanas, no sois ciudadanas de segunda categoría en el reino de Cristo. Vosotras sois colaboradoras con vuestros hermanos en la gran misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Sí, sin duda alguna, la Biblia enseña que solo hombres pueden ser pastores. Solo hombres pueden predicar detrás del púlpito para la congregación. Sí, la Biblia enseña que en el matrimonio el esposo es la cabeza del hogar. Todo esto lo enseña la Biblia muy claramente y lo afirmamos. Pero nada de eso significa que sois menos. Tenéis una parte esencial en la misión. Vosotras tenéis el mismo poder y la misma responsabilidad que los hombres. Eso significa que debéis buscar oportunidades para ser testigos de Cristo en todos los lugares donde Dios os ponga. Y vosotras podéis llegar a sitios donde nosotros, los hombres, no podemos llegar. Pienso en Amy Carmichael, que es uno de los personajes favoritos de mi hija Hayden, misionera a la India, que fundó orfanatos e impactó a toda una generación de niños para el reino. En su tumba en India aparece solo una palabra, Amai, que significa mamá. Ella fue para los niños a quienes ella dio cobijo y a quienes enseñó el Evangelio lo que ningún hombre podía haber sido para ellos, mamá. Pablo dijo de Evodia y Síntique en Filipenses 4, y por cierto son nombres de mujeres, Evodia y Síntique. Dijo, ruego a Evodia y a Síntique, y habló de ellas porque toda la iglesia ya conocía quiénes eran, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice de Evodia y Síntique que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Y habla de Evodia y Síntique como colaboradores suyos. Ahora, puede que Dios quiere que seas la próxima Amy Carmichael. Pero no olvides el privilegio y la oportunidad que Dios te ha dado para ser testigo de Cristo a tus hijos,
o nietos. Ellos son el primer campo misionero que Dios te ha dado. Mi madre fue fundamental en mi formación espiritual. Yo veía a mi madre leer su Biblia todos los días. A mis hermanas y a mí nos hacían memorizar libros enteros de la Biblia. Con mi madre teníamos discusiones teológicas hasta las tantas de la noche. Mi madre compartía el Evangelio con otros. Y mi madre fue uno de los instrumentos que Dios usó para prepararme para el ministerio y para lo que el Señor tenía para mí. Pero ¿qué pasa si el Señor no te ha dado hijos? ¿Qué pasa si no estás casada? ¿No tienes nietos? ¿No tienes hijos? Pues procura tener hijos espirituales en la fe. Busca a alguien con quien puedas compartir el Evangelio y si por la gracia de Dios se convierte, ayuda a esa persona a crecer espiritualmente. Sé una madre, sé una hermana espiritual para alguien. Hermanas, combatimos juntos en el Evangelio. Y eso significa que nosotros como iglesia y yo como pastor debemos hacer todo en nuestro poder para daros las herramientas para servir al Señor al máximo. Sois importantes, hermanas. Sabemos con certeza que Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, todos nosotros, capacitándonos para nuestra misión. Y lo sabemos por causa de las señales clarísimas del día de Pentecostés. Pero ¿es necesario que se reproduzcan estas señales hoy? ¿Es necesario que se reproduzcan estas señales hoy? ¿Debemos esperar que eso suceda? Hay quienes piensan que sí. Hay quienes piensan que estas señales se deben repetir en cada generación y con cada creyente para que sepamos que tenemos el Espíritu Santo. Hay personas, hay iglesias que enseñan que si tú no has manifestado la señal de hablar en lenguas, pues tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Lo curioso es que estas personas se enfocan solo en el milagro de las lenguas y no en las otras dos señales. ¿Por qué no decimos que tiene que haber un gran estruendo para saber si has recibido el Espíritu Santo? ¿O por qué no decimos que se te tiene que aparecer una lengua de fuego sobre tu cabeza? No decimos eso, solo nos enfocamos en la señal de lenguas. Pero los que piensan así malentienden el propósito de las señales. Las señales apuntan a una realidad fuera de sí mismas. Pero una vez que cumplen su propósito ya no son necesarias. Para eso sirven las señales, para señalizar algo, para apuntar a algo. Un ejemplo que se me viene a la mente, una ilustración es, por ejemplo, nosotros todos los años, cuando podemos, nos vamos de vacaciones a Málaga. A mi familia le encanta ir a Málaga y nos montamos en el coche y empezamos a ir hacia Málaga. Y cuando estamos más cerca de Madrid, pues llega un punto donde empezamos a ver señales para Málaga. Y cuando empezamos a ver señales para Málaga, pues al comienzo el número es muy elevado, 100 y algo kilómetros, ¿verdad? Y va bajando, la señal dice 90 y algo kilómetros, y va bajando conforme vamos avanzando. ¿Qué sucede una vez que llegamos a Málaga? Que ya no vemos más señales para Málaga, porque ya estamos en Málaga. Ya empieza a mostrar señales para otros sitios. Esas señales sirvieron su propósito y vamos a ver que estas señales, no todas, pero la de las lenguas, se manifestaron en unas 3 ocasiones más en el libro de Hechos, pero con un propósito muy particular que estaremos estudiando. Pero una vez que las señales cumplen su propósito, ya no son necesarias de la misma manera. Hermanos, Dios no tiene que repetir las señales de Pentecostés cada vez que alguien se convierte a Cristo o después de su conversión para que nosotros sepamos que tenemos el poder del Espíritu Santo, capacitándonos para nuestra misión. Solo tenemos que mirar atrás, solo tenemos que, no solo mirar atrás, mirar a las Escrituras y ver lo que Dios hizo con su iglesia en Pentecostés para saber que Él ha hecho lo mismo con nosotros, aun cuando no vemos las señales exteriores. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo permitió que se preservase, que se escribiese este relato para nosotros, para que supiésemos que nosotros también tenemos el mismo Espíritu de Dios, capacitándonos para nuestra misión. Recibimos todo el Espíritu Santo en nuestra conversión. No una cuota inicial.
todo el Espíritu Santo, todo lo que necesitamos para obedecer a Dios y hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos. Y no necesitamos hablar en lenguas para tener esa certeza. Efesios 1:13 dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice aquí? Cuando oímos y creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahí no dice nada de tener que hablar en lenguas como señal. Y esto nos lleva a un principio de interpretación muy importante. Quiero que prestéis atención a esto porque quiero enseñaros, quiero ayudaros a cómo interpretar fielmente las Escrituras. Debemos saber distinguir, cuando estás leyendo la Biblia, tienes que saber distinguir entre pasajes descriptivos y pasajes prescriptivos y pasajes indicativos. Tú lo estás pensando, yo no pensé que iba a venir aquí para una clase de gramática. Bueno, es importante conocer estos términos cuando estás interpretando un pasaje. Un pasaje descriptivo nos describe un suceso. Las narrativas son descriptivas, te describen un suceso. No nos dice un pasaje descriptivo no nos dice si lo que describe, ¿vale?, es normativo para nosotros. En otras palabras, si esto es algo que tenemos que esperar que vaya a suceder siempre. No nos dice el pasaje eso, un pasaje descriptivo. Solo describe un suceso. Tenemos que leer el contexto para entender el significado. Un pasaje prescriptivo nos dice qué debemos hacer, prescribe algo para nosotros. Y un pasaje indicativo nos declara una realidad que necesitamos saber, nos indica algo que tenemos que saber. No podemos leer una narrativa y automáticamente pensar que lo que describe es normativo para nosotros. Puede ser que sí, pero no tenemos que saltar a esa conclusión. Interpretamos los pasajes narrativos por medio de los pasajes didácticos. Este es un principio de interpretación importante. Didáctico, de enseñanza, ¿vale? Sabemos por medio de Efesios 1:13 que todos los que han creído el Evangelio tienen el Espíritu Santo. Ese es un pasaje didáctico. No nos dice que hablar en lenguas es necesario para saberlo. Hay otros errores que surgen cuando descuidamos esta clave interpretativa. Hay quienes enseñan lo siguiente: leyendo un pasaje descriptivo, como el que estamos viendo aquí, quieren hacerlo normativo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, los apóstoles ya eran creyentes cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Ya eran creyentes cuándo? Porque ya tenían el Espíritu Santo antes. Y vamos a aclarar eso un poquito más la semana que viene, ¿vale? Pero esta promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, esto que Cristo había prometido, que vino sobre ellos, ¿vale? Pues ellos ya eran creyentes y vino después de su conversión. Entonces, ¿qué hacen las personas que quieren hacer de este pasaje descriptivo? Bueno, eso significa que tenemos que esperar un fenómeno que viene después de nuestra conversión. Y lo vamos a llamar un bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a llamarlo una segunda bendición que nos capacita para hacer lo que un cristiano normalito no puede hacer. No, hermanos. Eso es un error interpretativo, un error que va a llevar a que las personas en la iglesia consideren que hay creyentes que son mejores, más capacitados que otros. Eso no es lo que este pasaje nos está enseñando. Lo que este pasaje nos está enseñando es que todos hemos recibido el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que Dios tiene para nosotros. Así que seamos fieles y correctos en nuestra interpretación bíblica. Damos gracias a Dios por guiar a Lucas a narrar estas señales para nosotros. Porque eso significa que no tenemos que dudar. Sabemos con certeza que Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros y nos ha capacitado para nuestra misión, pero no es lo único que sabemos con certeza a la luz de las señales del día de Pentecostés. También sabemos con certeza que, este es el punto número 2, que es un poquito largo, normalmente mis puntos no son tan largos, pero este es largo. Dios está atrayendo y recogiendo a su pueblo esparcido por todas las naciones bajo el cielo, para traerlos a su reino. Las señales se manifestaron dentro de la casa.
pero tuvieron un efecto fuera de la casa, que Dios causó para mostrarnos más acerca de su eterno plan para su reino. Una de las señales sobrenaturales, la de audición, ese estruendo, sirvió para atraer a una multitud. Y otra señal, la de locución, la del habla, sirvió para producir dos reacciones de la multitud: asombro y burla. Pero fue Dios quien atrajo a la multitud. No hay duda alguna en este pasaje que el que está actuando es Dios. Todos los otros personajes son completamente pasivos. Dios es el que está obrando, Dios es el que causó estas señales y Dios es el que tenía planeado que estas señales atrajeran a una multitud según su soberano plan. Y hermanos, tenemos mucho que aprender de esta segunda escena. La primera escena era dentro de la casa, ahora estamos fuera de la casa. Y Dios hizo algo fuera de la casa. Versículo 5 al 13, os lo voy a leer. Toda esta escena final. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, este ruido, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, es otra forma de decir asombrados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Aquí aprendemos que no fue casualidad que Dios escogió la fiesta de Pentecostés para derramar su Espíritu sobre la iglesia. Pentecostés era la fiesta que más peregrinos atraía de todas las fiestas judías. En otras palabras, todos los años venía una gran multitud de judíos de la dispersión y algunos gentiles prosélitos, gentiles que se habían convertido al judaísmo, eso es lo que significa gentiles prosélitos, a celebrar la fiesta en Jerusalén. Estos eran judíos nacidos en otras naciones del Imperio Romano, que hablaban seguramente arameo o griego, pero también hablaban los idiomas de las naciones en las que habían nacido. Por eso dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto nos hace pensar que seguramente había algunos que habían venido, que eran peregrinos, y otros que quizá ya se habían mudado de forma permanente en Jerusalén. Y eso va a ser clave, yo creo, para entender el siguiente pasaje. Había una combinación de estos dos grupos. Pero lo que es muy claro es que eran judíos que venían de otros sitios, de otros lugares, de otras naciones. Y Lucas es muy cuidadoso en especificar eso, que la multitud estaba compuesta, o sea, tienes que prestar atención a detalles cuando estás leyendo un pasaje. ¿Por qué Lucas menciona ese detalle? ¿Por qué él quiere que sepamos que este grupo era compuesto de judíos de la dispersión, que estaban expatriados, que estaban en otros lugares, no estaban viviendo en Jerusalén, no estaban viviendo en Judea? Judíos de todas las naciones bajo el cielo. Eso es lenguaje hiperbólico. No es literalmente una representación de cada nación sobre la faz de la tierra, pero casi se podría decir representantes de todo lo que sería el mundo conocido, el Imperio Romano, el mundo greco-romano. Había una representación de casi la totalidad de esa parte del mundo. La lista de nacionalidades que vemos en los versículos 9 al 11 representa naciones alrededor del mar Caspio, Asia Menor, el norte de África y el mar Mediterráneo. La señal que Dios usó para impactar a la multitud de judíos de la dispersión fue la señal de lenguas. La señal audible los atrajo, pero la señal de lenguas los dejó atónitos. Dice en los versículos 6 al 11, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, y te dice la razón, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos a ver esto también en el versículo 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Los galileos? Los galileos no son personas que saben muchos idiomas, son gente más inculta, por lo menos era la percepción que tenían ellos de ellos.
Dice en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Otra vez ese mismo lenguaje en la que hemos nacido. Y luego vamos a saltar al versículo 11. Cretenses y árabes, que dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Muy brevemente, no me voy a meter en mucho detalle aquí, acerca de lo que es el don de lenguas. El don de lenguas es un milagro, una obra sobrenatural de Dios, que vemos aquí en este pasaje, que Dios dio a su iglesia, y era de lenguajes conocidos, no lenguajes que nadie puede distinguir, no sonidos indescifrables, eran lenguajes. Y no tenemos ninguna razón para pensar que en otras partes del Nuevo Testamento las lenguas de las que están hablando son diferentes que estas. A no ser que el pasaje nos lo indique muy claramente, no tenemos ninguna razón para pensar eso. Eran lenguajes. Ahora, ¿qué nos enseña esta escena acerca del reino de Dios? Porque aquí tenemos que hacer una reflexión teológica, hermanos. Tenemos que ver qué es lo que significa esto. ¿Qué nos enseña esto acerca del reino de Dios? Porque ya vimos que cuando Cristo, después de haber resucitado, dice que les habló acerca del reino de Dios. ¿Qué tiene esto que ver con el plan de Dios para su reino? Hermanos, la multitud atraída por la señal de audición y asombrada por la señal del habla es otra evidencia que la restauración de Israel profetizada en el Antiguo Testamento se había inaugurado con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y con la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia. Inaugurado pero no consumado. Eso es en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque una de las promesas del Antiguo Testamento es que con el reinado del Mesías, con la llegada del Mesías, habría un gran retorno. Esto se ve en casi todas las profecías del reinado del Mesías, un gran retorno del remanente de Israel exiliado y esparcido sobre la tierra. ¿Os acordáis que Dios primero juzgó al reino del norte y fueron llevados cautivos? ¿Dónde? A Siria. Luego Dios castigó al reino del sur y fueron llevados cautivos. ¿Dónde? Exiliados a Babilonia. Entonces el pueblo de Dios estaba exiliado, estaba separado. Entonces los judíos esperaban un momento, un tiempo donde iba a haber una gran restauración, donde el remanente iba a volver. Bueno, esa era la expectativa. Podríamos llamar este retorno una cosecha. Y no creo que es casualidad también que este era el día de Pentecostés, que era una celebración de la cosecha. Porque Dios se encargaría de recolectar, como alguien que está recolectando una cosecha, al pueblo de Dios esparcido y traerlos a Jerusalén para participar del reino de Dios. Isaías 11, del 11 al 12, nos enseña esto. Incluso nos da una lista de naciones similares a las que encontramos en 9:11. Quiero que veáis esto, es increíble. Isaías 11, del 11 al 12, dice esto: así mismo acontecerá en aquel tiempo. Y aquel tiempo es cuando ya ha llegado el Mesías. Mira qué pasa. Que Jehová alzará una vez más su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y si estudias, estas descripciones geográficas son muy parecidas a las que vemos en esa lista en Hechos capítulo 2. Y dice, y levantará pendón a las naciones. Un pendón es como una señal a las naciones. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Hermanos, si hay coincidencia, no es por casualidad. Es porque aquí estamos viendo el cumplimiento de esta promesa. Pero no como la primera audiencia lo hubiese esperado. No de la manera en la que los judíos se lo hubiesen imaginado, porque recuerda, ellos tenían una visión etnocéntrica del reino. No todos los judíos que se reunieron en ese día, que son representativos de este remanente volviendo, de estos judíos exiliados volviendo.
¿vale? No todos se convirtieron a Cristo. Y esto vamos a tener que esperar hasta el domingo que viene para saber la respuesta de esto. Pero no todos se convirtieron a Cristo. Es más, ya vemos en la respuesta que algunos se burlaban. Por lo tanto, no todos eran el verdadero remanente de Israel. ¿Lo estáis viendo? Esto demuestra que el remanente de Israel exiliado no está compuesto exclusivamente de judíos étnicos. Está compuesto de todo aquel que cree el Evangelio, judíos y gentiles. El Evangelio vendría primero a los judíos, y estamos viendo el cumplimiento aquí en este pasaje, pero luego llegaría a los gentiles. Y de esos dos grupos emergería o se vería el verdadero remanente del pueblo de Dios, que se llama la iglesia. Ahí estamos nosotros, ¿o no? Por eso dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Al judío primeramente, pero doy gracias al Señor, que no termina ahí el versículo. Dice, y también al griego. Eso somos nosotros, no somos griegos, étnicamente hablando, pero eso es una palabra para escribir a los gentiles. Nosotros. El reino de Cristo no vendrá en toda su plenitud hasta que todo el remanente esparcido sobre la faz de la tierra, compuesta de judíos y gentiles, crean el Evangelio. Por eso no es casualidad, hermanos, que Pedro, ¿os acordáis cuando estudiamos Primera de Pedro aquí en la iglesia? Que Pedro se refiera a creyentes gentiles como expatriados de la dispersión o exiliados de la dispersión en 1 de Pedro. Dice en 1 de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, toda Asia Menor. La cosecha de los judíos esparcidos era solo el inicio, era el punto de partida. Faltaba la cosecha de los gentiles. Y esa la vamos a ver a lo largo de nuestro estudio de Hechos. Y, ¿sabes qué? ¿Quieres saber un secreto? ¿Quieres saber algo? Esa cosecha continúa hasta el día de hoy. Dios está haciendo esa obra hoy. Hermanos, Dios está atrayendo y recogiendo a su pueblo. Y esto significa que nosotros podemos descansar sabiendo que el éxito de la misión no depende de nosotros. Pero esto no significa que debemos estar pasivos tampoco como iglesia. Dios nos ha dado una misión, ser testigos de Cristo hasta el último de la tierra. Y esa misión es el medio que Dios ha escogido para llevar a cabo su plan. En otras palabras, trabajemos sabiendo que lo que hacemos es esencial, pero descansemos sabiendo que Dios está haciendo la obra. Y toda la gloria es para Él. Por eso como creyentes decimos, mira lo que Dios ha hecho cuando alguien se convierte a Cristo. Y decimos, mira a estas personas que Dios está añadiendo a la iglesia, porque sabemos que es Dios quien está haciendo la obra. Dios no tiene, hermanos, al igual que dijimos con las señales sobrenaturales de los primeros 4 versículos, Dios no tiene que realizar grandes señales visibles para que sepamos que Él está haciendo la obra de atraer y recoger. Él está haciendo esa obra, Él está atrayendo y recogiendo, atrayendo y recogiendo. No tenemos que esperar ver señales sobrenaturales para que podamos tener certeza en nuestro corazón de que Dios lo está haciendo. Solo tenemos que mirar atrás y ver lo que hizo en el día de Pentecostés y saber que Él está haciendo lo mismo ahora, aun cuando esa obra no es visible para nosotros. En otras palabras, Dios está haciendo lo mismo hoy que vemos en Hechos 2, de atraer y recoger. No de la misma manera, exactamente, obviamente porque no está usando esas señales, pero está haciendo la misma obra. Y yo no necesito más señales para comprobar eso. Yo no necesito ver una gran cruzada donde se haga un montón de cosas para que mi corazón se sienta reforzado para salir a predicar el Evangelio. Yo tengo la palabra de Dios escrita que confirma a mi corazón lo que Dios ya ha hecho. Y yo sé que Dios está
atrayendo y recogiendo a los suyos del último de la tierra. Y yo sé que yo tengo el papel de ir y predicar el Evangelio a estas naciones. Y todos nosotros juntos. Nuestro pasaje de hoy termina con dos respuestas diferentes de la multitud. No son definitivas, porque la respuesta definitiva la vamos a ver el domingo que viene. Pero sí nos dan un anticipo de las diferentes respuestas que vemos a lo largo de Hechos, cada vez que el Evangelio es proclamado. En esta situación las dos respuestas fueron asombro y burla. Versículos 12 al 13. Y estaban todos atónitos y perplejos. No dice que creyeron, eso no dice. Solo dice que estaban atónitos y perplejos. Estaban sorprendidos, estaban admirados. Así como cuando Jesús hizo sus milagros y atraía a multitudes y muchos se quedaban asombrados. Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y la respuesta la vamos a encontrar el domingo que viene, en el sermón de Pedro. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Os habéis dado cuenta de algo? Las cosas no han cambiado mucho después de 2000 años. Yo sé que nos gusta mucho pensar que si nosotros tuviésemos el mismo poder, pensamos, aunque lo tenemos, si tuviésemos las mismas señales, la gente creería en nuestro mensaje. ¿Ah, sí? Pues ¿qué hicieron cuando estas señales se manifestaron en sus narices? Sí, se asombraron, pero algunos ¿qué hicieron? Se burlaron. Se burlaron. Entonces, ¿por qué debemos pensar que va a ser diferente en nuestro tiempo? No va a ser diferente en nuestro tiempo, pero Dios sigue obrando. Dios está llevando a cabo su fin. Quizás estás aquí, estás viendo la retransmisión de este culto y no eres creyente. Quiero que sepas que queremos que estés aquí y queremos que escuches este mensaje. Estamos muy contentos de que estés escuchando este mensaje. Mi pregunta para ti en esta mañana es la siguiente. ¿Cómo responderás a las señales sobrenaturales del día de Pentecostés? No tenemos ninguna razón para creer que no sucedieron. Y la evidencia de que sucedieron es el poder que ha demostrado la Iglesia a través de las edades, la valentía que ha demostrado la Iglesia a través de las edades, el alcance que ha tenido el Evangelio a través de las edades. A diferencia de otras religiones en el mundo que están contenidas en ciertas regiones geográficas y solo se extienden cuando esas personas que viven en esos sitios geográficos se mudan a otros sitios geográficos, el cristianismo ha llegado hasta lo último de la tierra. Esa es evidencia poderosa de que ellos vieron estas señales y en sus corazones sabían que tenían el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Tienes que lidiar con esa pregunta. No puedes ser indiferente a lo que hemos estudiado hoy. Puedes responder con asombro, queriendo saber más sobre este asunto. Y si respondes con asombro, queriendo saber más sobre este asunto, queremos ayudarte. Tenemos un estudio bíblico aquí todos los miércoles, que se llama Ven y Ve. Hermano Jared tiene un estudio bíblico por Zoom los lunes a las 9:30. Nos podemos encontrar contigo entre semana. Queremos contestar tus preguntas. No te quedes con dudas. Queremos responder estas preguntas y te animamos a ver el domingo que viene porque vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Pero también puedes responder con burla y escepticismo. Es verdad. Es una respuesta posible. Pero mi oración para ti en esta mañana es que reconozcas la veracidad de Cristo y su promesa en hacer todo lo que prometió a sus apóstoles. Y pido que puedas ver la mano de Dios a través de las edades, no solo en el día de Pentecostés, demostrando que la Iglesia realmente tiene el poder de Dios para completar la misión de Cristo aquí en la tierra. Y pido, en base a la clara evidencia de la obra sobrenatural de Dios en su Iglesia y en el mundo, que vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados. Y la certeza de que perteneces al pueblo de Dios y eres un ciudadano del reino de Cristo. Ese es mi llamado para ti en esta mañana. Iglesia, ¿qué sabemos con certeza?
Quizás has leído tú este pasaje anteriormente y lo único que has visto es un pasaje muy controversial. Algunos creen esto acerca del don de lenguas, otros creen esto acerca del don de lenguas. En realidad, el propósito de este pasaje no es que haya controversia. El propósito de señales no es crear confusión. El propósito de las señales es dar ¿qué? Certeza, claridad. Y lo que vemos en la iglesia de hoy, en el mundo evangélico, muchas veces es confusión, cuando lo que deberíamos tener es certeza. ¿Qué sabemos con certeza como iglesia? A la luz de estas señales del día de Pentecostés, número 1, Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, capacitándonos para nuestra misión. Cristo lo prometió, Cristo lo hizo. El mismo Espíritu que se manifestó ese día en los 120 que estaban congregados es el mismo Espíritu que mora en nosotros hoy, capacitándonos para nuestra misión. Y, ¿qué más sabemos con certeza? Porque las señales nos indican esto. Dios está atrayendo. Él está haciendo esa obra de atraer, como aquel que está recolectando una gran cosecha, es su cosecha. Y nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Él está atrayendo y recogiendo a su pueblo esparcido por todas las naciones bajo el cielo, para traerlos a su reino. Empezó con los judíos y luego el Evangelio llegó a los gentiles. Y estamos todavía ahí. Dios sigue atrayendo y sigue recogiendo. Y nosotros debemos hacer lo que vamos a ver el domingo que viene. Debemos predicar. Y debemos demostrar al mundo quién es Cristo. Cristo es Señor. Él es Rey. Él es el único y suficiente Salvador. Él es Dios mismo, hecho hombre, quien vivió una vida en perfecta obediencia al Padre, quien murió en la cruz en sustitución por nuestros pecados y quien resucitó en victoria sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás. Y Él es a quien nosotros llamamos al mundo, a que conozcan y que se arrepienten y crean en Él. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que por medio de este pasaje tengamos certeza, tengamos confianza, tengamos convicción, que no temamos como vimos el domingo pasado, porque tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros capacitándonos para nuestra misión. Y tenemos la convicción de que tú estás haciendo el trabajo de atraer y luego convencer mediante tu Espíritu de la necesidad de ti. Sigue haciendo esta obra en el mundo. Y úsanos como tus instrumentos para que tu reino venga en toda su plenitud en tu segunda venida. Y que tú puedas recibir, y que Cristo pueda recibir la herencia de naciones por quien Él murió y entregó su vida. Úsanos como iglesia y toca los corazones de aquellos que no te conocen como Señor y Salvador. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.